El primer traslado que vamos a hacer es el recorte Dior o traslado a la sisa. Como ven, yo acá tengo varios moldecitos delanteros a escala. La idea es que ustedes tengan la cantidad de moldes delanteros como para hacer todos los traslados, para que les quede y se los guarden. Esto lo van a volver a usar cuando veamos el vestido de diseño de cada uno y amerite o no trasladar esta pinza de busto, ¿sí? Acá tenemos la pinza de busto clásica. Fíjense que está recortado de forma tal que me quede bien parejito acá el costado, ¿sí? Y vamos entonces con el traslado a la sisa. ¿A qué punto de la sisa lo puedo trasladar? Tengo que respetar, sí o sí, los primeros 7 centímetros. Es decir, que estos primeros 7 centímetros no se tocan. Cualquier otro punto de la sisa va a ser válido para hacer el traslado de la pinza de busto. Por ejemplo, vamos a trasladarla aquí, ¿sí? Ese traslado me va a implicar un recorte. ¿Qué quiere decir? Que mi tijera en un futuro va a pasar derecho por aquí y se va a abrir en esta pinza. Por ejemplo, en los vestidos tipo yaqui, si vemos el adjunto, se van a observar bien cómo tiene toda una pinza a lo largo del vestido. Por ende, el delantero completo va a quedar en 3 partes. Parte 1, que va a ser la central, parte 2, un costado, y parte 2, el otro costado, ¿sí? Bien, procedemos a trasladar al recorte Dior o recorte Chanel o bien el traslado a la sisa. Voy a cortar bien el eje. Hasta casi llegar al pezón. Es muy importante este paso para que no me quede arrugado el papel, ¿sí? Bien. Y ahora procedo a cerrar la pinza de busto tradicional o clásica. Como se cierra, se juntan los dos extremos como si la estuviese cosiendo. ¿Ven ahí? Junté los dos extremos de esta forma. Cierro con un pedacito de cinta de forma muy prolija y me queda automáticamente abierto en el traslado donde yo quise ponerlo, en este caso a la sisa. Volvemos, que es lo importante, respetar estos primeros 7 centímetros que no se van a tocar. El segundo traslado que vamos a ver es al hombro. De este traslado es de donde surge luego la corsetería. Va a ser el traslado necesario para realizar el corset. ¿A qué punto del hombro? A cualquier punto lo puedo trasladar, ¿sí? A cualquier punto del hombro. En general, siempre se utiliza un punto más o menos central, pero va a depender también del diseño que yo quiera hacerle ese vestido. En este caso, también se puede utilizar un recorte. Quiere decir que yo voy a recortar todo por donde estoy marcando la línea verde para que mi molde quede separado y luego al ponerlo en la prenda se una a través de una costura. Por ende me va a quedar parte 1 y parte 2. Bien, procedemos entonces a realizar el traslado al hombro. Voy a cortar por el eje de la pinza clásica. Y por el eje de la pinza a la que yo quiero trasladar esa pinza de busto. Procedo a cerrar, hago coincidir estas líneas, ¿sí?
y lo voy a pegar con una cinta. De esta manera. ¿Ven? Ahí queda perfectamente trasladada la pinza de hombro. El siguiente traslado va a ser al escote. Como lo vimos ahí en la teoría, se puede trasladar a cualquier punto del escote e incluso en algunos casos, por ejemplo, para la sastrería, para realizar un saco, una solapa, en alguna mujer que tenga un contorno de busto prominente, se puede realizar este traslado justo al vértice para que al doblar la solapa del saco me quede bien aplomado sobre el busto y no se le levante o se le abra, ¿sí? Algunas otras formas es teniendo un vestido muy escotado, por ejemplo, esos escotes profundos, ¿sí? Acá tenemos el busto, ahí tenemos el pezón, acá tenemos el resto del busto, ¿sí? Tenemos que trasladar necesariamente esta pinza al escote para que de esta forma aplome mejor y pueda sostener mejor a ese busto, darle contención. Vamos a recortar, como hicimos con los anteriores, por el eje de la pinza clásica, hasta casi llegar al pezón, y por el eje de mi pinza trasladada. Vamos a cerrar con una cinta, de esta forma. Ahí está. Cerramos y queda esta pinza trasladada al escote. ¿Qué es lo importante? Que si mi vestido, por ejemplo, tiene este escote profundo, yo recorto mi moldería donde quiero que se profundice, de la misma forma en que yo lo recortaría en el molde de mi vestido, y me queda una pinza muy cortita, muy pequeñita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cavar esta pinza aproximadamente, en este caso que me ha quedado muy cortita, 0,5 para un lado, 0,5 para el otro. Incluso hasta 0,75 o 1 centímetro me puedo ir a cada lado para que compense el eje corto de la pinza, ¿sí? Este sería nuestro traslado al escote con el ejemplo claro de un vestido con un escote muy profundo. Esto que yo tengo acá lo voy a volver a recortar, ¿sí? Y mi costura puede ir con esta pincita hacia esta otra pinza, formando un recorte donde me va a quedar la parte central delantera y la parte del costado delantero, ¿sí? Y me queda una sola costura que va del escote hasta el final del vestido. El traslado número 4 es a la cintura. Hay algunos vestidos, por ejemplo, que tienen solo la pinza de entalle, pero sí respetan el busto. Estos vestidos justamente es donde se ha trasladado la pinza de busto a la pinza de entalle o a la cintura, ¿sí? Procedemos de la misma forma, cortamos por el eje de la pinza de busto clásica y cortamos por el eje de la pinza de entalle hasta casi llegar al pezón. Una vez que está cerrada,
vemos cómo se abre esta otra pinza. Mi tijera, por supuesto, va a pasar por acá. Queda completamente vaciada esta pinza. Quiere decir que todo esto yo lo voy a sacar para luego poner este molde en la tela y proceder a cortarla. El último traslado que vamos a ver es al costado. Este traslado se amerita si es que es necesario o si tengo, por ejemplo, algún recorte o quiero estampar la tela y necesito recortarlo en este lado. A cualquier punto del costado, ¿sí? Recorto los ejes. Y voy a proceder a pegarlo con la cinta. De esta forma me queda acá la apertura de la pinza de busto al costado, ven el traslado. Por ejemplo, si yo trabajo con una tela lunares y luego todo el resto con una tela lisa. Ahí vemos que la parte central me queda como la parte 1 y la parte del recorte me queda como la parte 2 de nuestro molde delantero.